Amados ancianos, diaconisas y hermanos en Cristo. En cualquier organización o institución a la que pertenezca, normalmente requerirá de mucho tiempo y de un proceso de dura competencia llegar a ser líder. Por ejemplo, para que un nuevo empleado llegue a ser director o presidente de la compañía, deberá empezar desde el puesto más bajo hasta llegar a ser miembro del directorio, lo cual podrá tomarle décadas. No obstante, esta promoción no ocurre con cualquier empleado. Será posible solo con aquel que demuestra capacidad y alcanza méritos y logros reales. Lo mismo sucede con los ministerios y cargos en la Iglesia. Cuando un servidor es reconocido por su fe, su diligencia y sus frutos, se le confiará un cargo o título de mayor responsabilidad. Es más, los ancianos, como líderes que presiden el grupo de varones, son aquellos que cuentan con el reconocimiento de toda la congregación debido a su entrega absoluta a la Iglesia. Ellos han sido seleccionados bajo los estándares más estrictos y rigurosos de la Iglesia, y esta posición demanda incluso una mayor diligencia y esfuerzo que el de un director de una compañía. Si aprecian y valoran el cargo que han recibido y viven en coherencia con él, Dios también los honrará. Recibir un nombramiento en el reino de Dios es un honor y una bendición de tal magnitud que no puede compararse con ningún título ni posición de este mundo. Es verdaderamente un privilegio que proviene del cielo. Espero que al escuchar este mensaje, mediten profundamente en su servicio y ministerio en la Iglesia, ya sea en su labor como ancianos, diaconisas o servidores. Los animo de todo corazón a que lleguen a ser sal y luz en este mundo y glorifiquen a Dios a través de su entrega, y así serán honrados tanto por el Señor como por toda la congregación. Hermanos, como leemos en el capítulo 13 de Mateo, Jesús hablaba y enseñaba a las multitudes en parábolas, es decir, explicaba los secretos del reino espiritual, comparándolos con hechos comunes y tangibles de la vida cotidiana, con el fin de revelarnos los principios del reino de los cielos. Hoy, a través de este mensaje, espero que estas enseñanzas les sean reveladas. Comencemos hablando del significado espiritual que posee la sal. En primer lugar, la sal desempeña un papel crucial para el sostenimiento de la vida. En una persona sana, la sangre mantiene una concentración de sal del 0,9%, lo cual es indispensable para que nuestro cuerpo funcione correctamente. La sal también se añade a los alimentos para sazonar y dar sabor a las viandas. Jesús dijo en el capítulo 5 de Mateo: "Ustedes son la sal de la tierra". Esto significa que, como creyentes, debemos cultivar las mismas propiedades de la sal y esparcir el buen sabor de Cristo donde quiera que nos encontremos. Mientras la mayoría de los no creyentes se entregan a los placeres de la vida, impulsados por el egoísmo y la codicia, nosotros, quienes hemos aceptado al Señor, tenemos la certeza de la vida eterna. Por esta razón, nos despojamos de toda falsedad y mentira, y nos transformamos por la palabra de Dios. Al circuncidar nuestro corazón y restaurar la imagen del Señor, seremos capaces de sacrificarnos por los demás, tal como Cristo se entregó a sí mismo. Solo entonces cumpliremos plenamente esa propiedad esencial de la sal, la de purificar y restaurar aquello que está en descomposición. Todos nosotros vivimos vidas consagradas y apartadas del mundo. No obstante, estar apartados de lo mundano no significa darle la espalda al resto de la sociedad. Al contrario, mientras viven una vida separada de las tinieblas, su deber es brillar como luz en medio de la oscuridad. Al igual que la sal, deberán actuar como preservantes que eviten la corrupción y purifiquen lo que está degradado. Deben ser sal para aquellos que aún no conocen al Señor, hablando siempre con la verdad y dando un buen ejemplo, de tal manera que, al ver su conducta, ellos anhelen la vida de santidad que ustedes viven. Que vean que vivir una vida recta y santa no es una carga pesada ni algo aburrido, sino, por el contrario, la mayor de las bendiciones. Así, anhelarán conocer y creer en el Dios al que sirven. Recuerden que, si solo se limitan a señalar los pecados de los demás, criticarlos o a decirles que el infierno es su destino, lo único que lograrán será su rechazo.
Por favor, les pido que examinen con sinceridad cómo están aplicando esta enseñanza en su vida diaria. Ahora veamos, ¿cuál es el significado de la luz? La luz posee el poder de disipar la oscuridad. No importa qué tan densas sean las tinieblas de la noche, una vez que sale el sol, las casas y las calles que estaban sumidas en la penumbra se iluminarán con una luz resplandeciente. En la oscuridad, es difícil saber hacia dónde nos dirigimos y es muy probable que tropecemos. Pero bajo la luz del día es fácil hallar el camino y evitar los peligros y las suciedades del sendero. En este mundo ensombrecido por el pecado y la maldad, los hijos de Dios deben ser la luz que disipa toda oscuridad. Por eso, este pasaje de Mateo dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. En sentido espiritual, la luz se manifiesta a través del aroma de Cristo. Digamos que alguien lo golpea en la mejilla derecha y usted, en respuesta, le ofrece la izquierda, o que si le piden su túnica, le entrega también la capa. Y si lo obligan a caminar una milla, usted los acompaña 2. Es en ese momento de sacrificio cuando comenzará a emanar el verdadero aroma de Cristo. Es así como brillarán en este mundo de tinieblas. De este modo podrán guiar a muchas almas hacia la salvación y darán gloria a Dios. Tal como el grano de trigo que cae en tierra y muere para dar mucho fruto, su sacrificio personal se convertirá en vida para otros. Aquellos que a partir de hoy ocupan una posición de liderazgo en la Iglesia deberán desempeñar el cargo que les ha sido asignado con total responsabilidad, siendo plenamente conscientes de que es al Señor a quien sirven. Sin embargo, no deben conformarse con lo que ya han alcanzado. A partir de hoy, es necesario que se examinen con mayor diligencia a fin de llevar a cabo su servicio con renovada dedicación, fe y un profundo amor por las almas. Hermanos, para que cumpla adecuadamente su cargo o servicio, deberá glorificar a Dios mediante buenas obras, tal como menciona el capítulo 5 de Mateo. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Es decir, cuando su servicio se manifiesta a través de buenas obras, esto es, en actos genuinos de bondad, los demás glorificarán a Dios. Al ser testigos de su testimonio, creerán que Dios es real y comprenderán cómo se debe vivir una vida de fe en Cristo. Y nacerá en ellos el deseo de creer en el Dios al que ustedes sirven. La palabra nos enseña que esto ocurrirá a medida que camine en la luz y realice buenas obras. Ahora, ¿a qué clase de obras me refiero? Las dividiremos en 3 categorías fundamentales. La primera es la humildad, el acto de humillarse a uno mismo. El segundo capítulo de Filipenses nos revela que el Señor Jesús, siendo por naturaleza uno con Dios, no se aferró a su gloria, sino que se humilló por nosotros. Se humilló a sí mismo y vino a esta tierra tomando forma de hombre y sufrió toda clase de burlas y persecución por parte de los inicuos. También cumplió perfectamente la voluntad del Padre, hasta el punto de derramar cada gota de su sangre y agua en la cruz. Por tanto, es natural que, como hijos de Dios, también nos asemejemos a Cristo, humillándonos y tomando verdaderamente la forma de siervos. Tomar forma de siervo significa no tener voluntad propia. Sin importar si algo concuerda con sus pensamientos o criterio, simplemente hará lo que su Señor desea. Este es el deber de un siervo. Si un siervo no es capaz de humillarse, jamás podrá someterse a la voluntad de su Señor, y mucho menos logrará complacerlo. De la misma manera, para cumplir la voluntad de Dios, es indispensable que primero aprendamos a humillarnos. Incluso Juan el Bautista, quien desempeñó el importante rol de preparar el camino del Señor, solo vivió de acuerdo con la voluntad de Dios. Al testificar de Cristo, Juan dijo, «Yo bautizo en agua, pero entre ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Él es el que viene después de mí,
a quien yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Así demostró su humildad al exaltar a Cristo y menguar a sí mismo. Asimismo, cuando los discípulos de Juan el Bautista vinieron a él y se quejaron diciendo: Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú has dado testimonio, está bautizando, y todos vienen a él. En realidad, lo que ellos quisieron decir es que aquellos que habían estado siguiendo a Juan ahora se iban con Jesús. En ese momento, Juan respondió: es necesario que él crezca y que yo disminuya. Se humilló por completo y solo buscó la voluntad divina. Y Jesús lo elogió diciendo: entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Si ustedes también se humillan, hacen morir su yo y obedecen, incluso aquello que no concuerda con sus pensamientos y teorías, podrán cumplir plenamente la voluntad de Dios para esta iglesia. Tal como señaló el Señor en el capítulo 23 de Mateo, pero el mayor de entre ustedes será su servidor, y cualquiera que se ensalce será humillado, y cualquiera que se humille será ensalzado. A medida que ocupe cargos de mayor responsabilidad en el reino de Dios, deberá humillarse aún más. Aquellos que se humillan tendrán la capacidad de comprender el corazón de los demás. Incluso si no ocupan una posición de liderazgo, obedecerán con gozo y fomentarán la unidad. Por eso habrá paz donde quiera que vayan. Humíllense delante del Señor y serán portadores de paz, tal como nuestro Jesús se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Así recibirán honor y alabanza de parte de Dios. Aquellos que han sido nombrados en algún cargo o ministerio de la Iglesia deberán ser aún más humildes. Como les he compartido, ser humilde significa obedecer la voluntad de Dios y las directrices de la Iglesia, incluso si no están de acuerdo con sus propios pensamientos o voluntad. Esto no debería ser difícil para aquellos siervos del Señor que obedecen la palabra de Dios. Cuando la Iglesia establece una norma o disposición, o si yo como pastora principal tomo una decisión, no se debe cuestionar, sino obedecer en el puesto, cargo o ministerio que ocupen. Mientras no se trate de un pecado o que vaya en contra de la palabra de Dios, seguir las normas de la Iglesia es una manera de humillarse. Claro, se puede sugerir ideas, pero siempre con prudencia, educación, respeto y cautela. No obstante, repito, a menos que sea pecado, sujetarse a la voluntad de quienes están en un nivel superior es una forma de humillarse. Tal vez sea fácil obedecer a alguien que está en una posición superior, pero la humildad de la que Dios habla concierne a sus relaciones con sus compañeros, colegas y con aquellos que parecen tener menos capacidad que usted. En el mundo, humillarse se relaciona como el acto de obedecer a sus superiores. Sin embargo, lo que Dios entiende por ser humilde y obediente es respetar y servir a los demás, incluso si su posición es inferior a la de uno. Por favor, recuerde que este es el tipo de actitud que Dios desea. En segundo lugar, para glorificar a Dios a través de sus buenas obras, deberá servir. Jesús dijo en el capítulo 28 de Mateo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Este pasaje ejemplifica el verdadero servicio. Servir no se trata solo de ser humilde, sino de sacrificarse para beneficiar a otros y proveer sus necesidades. Así como una madre no busca su propio bien por amor a sus hijos, o así como la sal se disuelve para dar sabor a pesar de perder su forma, servir es despojarse de su yo y cultivar plenamente el amor de Cristo. Como ya mencioné, cuando una madre cría a su hijo, ella deja de lado su propia comodidad. Por ejemplo, si su hijo se despierta en plena noche llorando, ninguna madre dejaría al bebé llorando porque quiere dormir más. Incluso si el niño no agradece su sacrificio, la madre lo atenderá con gozo.
Sin embargo, a veces los padres buscan ser recompensados por su servicio y sacrificio, quieren ser servidos, y si sus hijos no lo hacen, se sienten heridos. Eso sería servir por interés carnal. No obstante, el tipo de servicio que Dios reconoce es aquel que se ofrece sin importar si uno es reconocido o elogiado. Ganar un alma para Cristo requiere de mucha entrega y esfuerzo de parte de los líderes. Significa visitar a sus invitados con constancia, abriendo las puertas de su hogar. Por cierto, hay un orden para llevar a cabo el servicio. Primero, deberá servir a Dios. Servir a Dios es apartarse del mal, alcanzar la santidad y, sobre todo, amar a Dios en primer lugar y dedicarse por completo a Él. Del mismo modo, un líder debe saber servir a quienes ocupan un cargo o posición de autoridad superior. Dentro de la iglesia, tienen pastores y líderes espirituales sobre ustedes, a quienes deben honrar con su servicio. Para hacerlo, deben estar dispuestos a compartir sus cargas, ayudándolos de todo corazón a alcanzar metas aún mayores para la expansión del reino de Dios. Por ejemplo, si están sirviendo a un pastor, deben cumplir bien sus deberes y obedecerle en el Señor. No importa lo mucho que digan que aprecian y aman a su pastor. A menos que obedezcan y den fruto, esa confesión no será veraz. Si en algún momento su criterio u opinión difiere del de sus superiores, tienen la libertad de expresarse, pero siempre con respeto y cortesía. Deben intentar comprender el corazón de su líder y manejar la situación con prudencia. Esta es la manera correcta, madura y fiel de servirles. Ahora bien, ¿cómo deben servir a quienes están bajo su liderazgo? Sin importar si ellos tienen mucha o poca preparación o si tienen recursos o no, su deber es respetar su carácter, intentar comprender lo que hay en su corazón y ser empáticos con ellos. Si llegan a fallar o cometer un error, no reaccionen con enojo o impaciencia. Más bien, corríjanlos con amor, enseñándoles y aconsejándolos con sabiduría y usando ejemplos que los edifique y los ayuden a crecer. Este es el tipo de servicio que Dios desea de nosotros. Por eso pido a todos los ancianos, diaconisas y líderes de la Iglesia que son nombrados que no se vuelvan altivos, sino que examinen si en verdad están sirviendo a los demás. Finalmente, y en tercer lugar, para dar gloria a Dios a través de sus buenas obras, deben convertirse en servidores fieles y actuar como buenos administradores de todo lo que se les ha confiado. Primera de Pedro nos dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y en Primera de Corintios leemos, en este caso, además, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Es decir, además de guardar íntegramente el día del Señor y asistir a los servicios oficiales de la Iglesia, deben adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y no descuidar ciertos fundamentos de su fe cristiana, como dar el diezmo completo, orar sin cesar por la Iglesia, por los pastores y por las almas, compartir el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, y dar fruto donde quiera que vayan. Así, podrán agradar a Dios y ganarse el respeto y el amor de los miembros de la Iglesia. Sin embargo, debemos preguntarnos, ¿qué pasaría si tan solo se dedicaran a amonestar a otros miembros de la Iglesia sin dar primero un buen ejemplo? Si sus palabras no están respaldadas por una verdadera autoridad espiritual, los hermanos no mostrarán esa obediencia sincera que brota del corazón. Por eso, aquellos a quienes se les ha confiado un cargo no solo deben ser reconocidos en la Iglesia por su fidelidad, sino también cultivar y gozar de una buena reputación en sus hogares y centros de trabajo. Deben dar un buen ejemplo como padres o esposos y tener buen testimonio ante el mundo. A medida que cada servidor honre el cargo otorgado por Dios y permanezca fiel en su posición o puesto, la Iglesia se fortalecerá, avanzará y se consolidará con firmeza sobre la roca, que es nuestro Señor Jesucristo. Con esto concluyo. La primera epístola a los Corintios nos exhorta. Ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios.
Esto significa que con ese único fin, ustedes deben humillarse, abrazar plenamente la voluntad del Señor, servir al prójimo y ser hallados fieles como buenos administradores de la gracia de Dios. Pregunto, en la Biblia, ¿quiénes fueron los que realmente dieron gloria a nuestro Dios? ¿Acaso fueron personas con riquezas y honores? ¿Fueron eruditos o grandes académicos? No. Dios ha sido glorificado por hombres y mujeres de corazón íntegro, aquellos que anhelaron la verdad por encima de todas las cosas y que, a través de su testimonio de vida, hicieron resplandecer la luz del Evangelio con fuerza. Pensemos en José, quien fue vendido como esclavo en Egipto. Sin embargo, se mantuvo inquebrantable en su rectitud, con una sola convicción grabada en su mente y en su corazón: no pecar contra Dios. Gracias a esa integridad innegociable, Dios no solo lo exaltó, sino que preservó a la nación de Israel, y su nombre fue glorificado ante todas las naciones. Del mismo modo, cuando toda la nación se había entregado a la idolatría y padecía una severa sequía, Dios escuchó la oración ferviente de Elías. Al responder con fuego y lluvia, el Señor demostró ante todos que solo Él es el Dios verdadero. Daniel fue tan fiel que sus enemigos no pudieron hallar falta ni transgresión alguna en él. Por eso, cuando fue librado del foso de los leones, el nombre de Dios fue exaltado y glorificado entre las naciones paganas. ¿No deberían ustedes también engrandecer a Dios de esa manera, especialmente ustedes que hoy son investidos como ancianos y diaconisas de esta congregación? Deben recordar que forman parte de una iglesia con la misión de alcanzar la evangelización nacional y mundial. Esto significa que el Señor tiene grandes expectativas en cada uno de ustedes. Han sido llamados a convertirse en pilares fundamentales de esta iglesia, cumpliendo con fidelidad la voluntad de Dios. Esfuércense cada día por hacerse dignos de la Nueva Jerusalén y asuman el rol esencial de guiar y cuidar con amor a cada miembro de esta congregación. Los insto a marchar hacia adelante con un vigor renovado y una fe inquebrantable. Oro en el nombre de nuestro Señor para que cada uno llegue a ser sal y luz en este mundo, que compartan con denuedo el Evangelio de Cristo a todo pueblo y nación, y que manifiesten con poder la gloria de Dios sobre toda la tierra. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los que están recibiendo por fe esta oración a través de enlace. Manifiesta tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todos tus hijos alrededor del mundo. Dale la fe para que puedan creer y aleja todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos toda carga y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo todo dolor y limpia todo órgano interno, nervio y célula. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Sana toda enfermedad incurable, endémica, incluida la malaria. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado, tos, fiebre y gripe desaparezcan. Protégelos de toda clase de virus e infecciones. Límpialos de todo tipo de cáncer, cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, a la próstata, al colon y cáncer de piel. Sana toda otra enfermedad, como el SIDA, leucemia, tiroides, ginecopatía, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, diabetes, enfermedades cardiovasculares, afecciones de la piel y toda infección. Líbralos de todo tipo de discapacidad motriz, poliomielitis, derrame cerebral, artritis y lumbago. Que toda clase de dolor a la espalda, migraña y neuralgia desaparezcan. Libéralos de toda enfermedad mental, de toda epilepsia, autismo, depresión, trastorno bipolar y neurosis. Que toda parte paralizada recupere su movimiento y que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Sana a los que tienen problemas en la vista y en el oído. Que los ciegos vean, los sordos oigan y los mudos hablen. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura todo hueso fracturado.
regenera toda parte quemada de su cuerpo, y que la sensación de ardor y de calor desaparezcan, y que no queden cicatrices. Limpia con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Renueva todo tejido y célula muerta, que los muertos vuelvan a la vida. Concede la bendición de concebir a los que no pueden tener hijos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire y toda fuerza del mal, fuera. Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, astutos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, de tentación, de mentira, todo espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que tu luz descienda sobre tus hijos. Padre, dales la fuerza necesaria para que puedan clamar a ti en oración y se despojen de todo pecado y vivan en santidad. Que sus almas prosperen, tengan salud y que sus familias sean evangelizadas. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Protege a tus hijos de todo accidente y guarda sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo y tus huestes celestiales. Y que todo lo que hagan lo hagan para tu gloria. Manifiesta tu poder para que con toda confianza puedan testificar que has respondido a sus oraciones y los has bendecido. Gracias, Padre. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.